Bueno, son las 7 en punto de la noche, entonces vamos a darle la bienvenida oficialmente y el inicio a esta masterclass sobre manejo del dolor, sobre medicina del dolor. Hoy con nuestro ponente experto José Vicente Iglesias Espinosa en el marco del modo académico de Hernán Ocasiones y CIASAS. Les recordamos que Hernán Ocasiones es una institución especializada en el campo de imágenes diagnósticas y que siempre ofrece estos espacios a manera de brindarle a toda nuestra comunidad, tanto médica como usuarios y pacientes en general, espacios de aprendizaje, de conocimiento y en donde podemos expandir todo el conocimiento que tenemos a diario en la institución. El día de hoy la oportunidad es para la medicina del dolor y nos acompaña el doctor José Vicente Iglesias Espinosa. Él es médico y cirujano de la Universidad CES, anestesiólogo de la Universidad CES y tiene un Fellowship Interventional Pain Management de la Universidad de Puerto Rico. El doctor José Vicente Iglesias forma parte de los especialistas de Hernán Ocasiones y Compañía SAS y el día de hoy nos va a estar hablando sobre diferentes temas en cuanto a la introducción al dolor, los tratamientos, bloqueos, neurolisis, radiofrecuencia y mucho más. A efectos de una buena reunión, es importante recordarles que es bueno apagar el micrófono, tener la cámara apagada, y recordarles que vamos a estar grabando a manera de luego proyectarlo en nuestro canal de YouTube para todas las personas de pronto que no se pudieron conectar hoy o para los que quieren revivir la ponencia. Muchísimas gracias a todos los que se están uniendo, los que se están conectando y sin más preámbulo, vamos a ya darle inicio a esta charla. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Muchísimas gracias pues por la invitación a participar pues en las charlas de Hernán Ocasiones. Muchas gracias. Como ya mencionaron pues anteriormente, mi nombre es José Vicente Iglesias, médico anestesiólogo y su especialista en manejo del dolor de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, me siento muy contento de estar acá con ustedes, poder participar y hablar de una de las cosas que más me gusta y que más me apasiona, que es el manejo del dolor. Les voy a contar algo sobre mí. Tuve la oportunidad de trabajar como anestesiólogo, trabajé durante 18 años como médico anestesiólogo y médico de cuidado intensivo. Y cada vez me fui llevando más por el área de manejo del dolor. Entonces, inicialmente como anestesiólogo tuve la oportunidad de manejar pacientes con dolor agudo, manejar todo lo que son los posoperatorios y dolor agudo. Y después como anestesiólogo tuve la oportunidad de entrar a una clínica especializada en manejo del dolor de nuestra ciudad, de Medellín. Allí empecé a ver como ya procedimientos y tratamientos mucho más avanzados que me empezaron a llamar la atención y tomé pues la decisión de irme a especializar en medicina del dolor. Quería contarles que la medicina del dolor lo manejamos diferentes especialistas, o sea que somos diferentes médicos los que tratamos y manejamos el dolor. Prácticamente existen como 3 grupos de médicos. Están los médicos paliativos, que son médicos generales que hacen la especialización en medicina paliativa, en cuidado paliativo y manejo del dolor, que estudian un programa de 3 años. Después de ser médicos generales, se presentan. La Bolivariana en Medellín tiene la especialización, estudian durante 3 años. Y ellos son médicos que estudian, van mucho más enfocados al manejo de cáncer, de las rondas, de todo lo que son medicamentos, rotar medicamentos y hacer el cuidado paliativo pues, de los pacientes en los distintos órganos, pacientes terminales, cardíacos, renales, hepáticos, manejan pues toda esa parte. Ya está el grupo de manejo del dolor para los que somos anestesiólogos, entonces se clasifican 2 como especialistas en manejo del dolor, que tiene la especialización, la tiene el CES, la Universidad de Antioquia, la tienen en Bogotá, otras especializaciones en Bucaramanga. Entonces se especializan anestesiólogos especializados en manejo del dolor, entonces ya se ve más dolor no oncológico, también algo de dolor oncológico, y ya se especializa y se empiezan a hacer como procedimientos e intervenciones sobre los pacientes. Y está otros médicos que ya seguimos los programas que se siguen en América Latina y en los Estados Unidos, en Canadá también, que es la parte de manejo intervencionista del dolor. Entonces somos anestesiólogos con experiencia en manejo de dolor agudo que nos presentamos a los programas y
y estudiamos en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad de Panamá o directamente en Estados Unidos o en Canadá. Bueno, estudiamos la parte de todo lo que es intervencionismo y todas las terapias que tenemos para manejo del dolor. Hoy les quiero compartir unos temas acerca del dolor. Entonces voy a empezar a hablarles sobre qué es el dolor, la nueva clasificación de dolor, cómo se clasifica el dolor y qué tratamientos tenemos para nuestros pacientes en dolor. Hasta dónde, cómo se debe empezar, cómo se debe iniciar un manejo del dolor en un paciente, cómo se debe tratar. Y luego ya que parte de tratamientos quedan ya más especializados, para que también los conozcan, para que se familiaricen con los términos y para que conozcan todo lo que hacemos con esos pacientes. ¿Listo? Vamos a hablar sobre qué son los bloqueos que le realizamos a los pacientes, qué es la neurolisis, en qué consiste la radiofrecuencia, los procedimientos de radiofrecuencia, y ya procedimientos mucho más avanzados como es la neuroestimulación medular, que es la terapia intratecal para manejo del dolor, la vertebroplastia y la cifoplastia como tratamiento de pacientes que tienen fracturas óseas, tanto en columna como en otros huesos, se realiza. Y les voy a hablar algo sobre lo que es la parte de medicina regenerativa, sobre todo la que más tiempo lleva, que es la proloterapia. Bueno, entonces para dar inicio, les voy a hablar primero sobre la definición de dolor, un poquito de fisiopatología del dolor, ¿cierto? O sea, cuáles son los neurotransmisores más importantes, cuáles son las vías anatómicas más importantes en el dolor y mostrarles cuáles son los principales tratamientos avanzados para el manejo de los pacientes que tienen dolor. Bueno. Entonces el dolor, este es la IASP, que es la Asociación Internacional para Manejo del Dolor. En el 2020 sacó como una nueva clasificación. Lo que hizo fue que modificó un poquito la que teníamos antes. Bueno, entonces define pues dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada como si hubiera un daño tisular real o un daño tisular potencial. Entonces esta es la definición de dolor. En otras palabras, ¿qué significa esto? Que el dolor es una experiencia sensorial, es una experiencia de los órganos de los sentidos que percibimos como seres, que tiene que ver con la parte emocional, lleva un componente emocional, o sea que el dolor es individual. Entonces, una cosa es la enfermedad que tiene el paciente y el grado de enfermedad y severidad de la enfermedad, y otra cosa es lo que el paciente percibe o él siente como emoción a través de su propia percepción. Entonces, es una percepción desagradable que tiene el paciente. Y tiene que ver con un daño tisular, que es real, que existe un daño real o que está en potencia para desarrollarse. Las nuevas clasificaciones del dolor tratan de definir, entonces lo primero que tenemos que hacer es decir que hay mucha diferencia entre un dolor agudo y un dolor crónico. Un dolor agudo es un todo dolor nuevo que acaba de iniciarse y que tiene menos de 3 meses. Ese es el que todos estamos acostumbrados a manejar como médicos generales, como especialistas, como ortopedistas, como cirujanos, como internistas, manejar ese dolor agudo, ¿cierto? Que se maneja los 3 primeros meses, excepto para la parte abdominal, que la definición son 6 meses. Entonces, todo paciente que lleve más de 3 meses con dolor ya tiene un dolor crónico. Entonces, ahorita vamos a ver ya empieza a cambiar, ya es muy diferente un paciente con un dolor crónico a un paciente con un dolor agudo. La fisiopatología cambia. Entonces, por tanto, se necesita un manejo mucho más especializado para los pacientes con dolor crónico. Ya se necesitan otras estrategias y todo, porque lo que uno siempre observa es que tratamos siempre de manejar el dolor de forma igual y a todos los pacientes de forma igual. Entonces, se nos presentan pacientes con dolores de más de 3 meses y colocamos los medicamentos de dolor agudo y empezamos a tratar dolor agudo. Vamos a mirar un poquito más esto para que miremos que si hay muchas diferencias en la fisiopatología y que de verdad necesitamos otro tratamiento diferente. Entonces, el dolor crónico se define como un dolor primario, o sea, de origen ahí, en el órgano, donde está ocurriendo el fenómeno, el efecto. Como pacientes que tienen fibromialgia o que tienen algún trastorno ahí. Está el dolor crónico oncológico, el dolor crónico musculoesquelético. El dolor crónico musculoesquelético es el más común, el que más nos vemos enfrentados. Todas las patologías musculoesqueléticas
que los pacientes no logran desarrollar esa fase aguda y que durante esos 3 meses el mismo paciente o el médico o el especialista, el ortopedista, el fisiatra no logró controlar ese dolor, entonces ya pasa a un dolor crónico. Hay dolores de origen visceral, dolores de origen facial o de origen de cefaleas, dolores neuropáticos como tal. Entonces acá está una de las clasificaciones. No se ve muy bien porque la letra está muy pequeña, pero ya el dolor crónico ya se define, depende el origen de esos dolores. Está la migraña como tal y la migraña como tal se convierte en un dolor crónico y ya en las clasificaciones nuevas de migraña hay más de 50 causas diferentes de migraña. Entonces siempre los pacientes deben de ser evaluados como por un médico, por un especialista que nos defina cuál es la causa del dolor para nosotros poder enfocar mejor ese tratamiento hacia ese paciente con dolor crónico. Entonces, los componentes de la experiencia dolorosa tienen que ver con el nivel sensorial, con la corteza sensorial sensitiva, con el nivel afectivo de los pacientes y con el nivel cognitivo. Entonces, vamos a ver ahorita cómo esas vías del dolor ingresan pues por la parte periférica, por los músculos, por las articulaciones, por las vísceras, por ahí empieza el dolor. Ese dolor se transmite a través de los nervios a la médula espinal y llegan al cerebro. Entonces en el cerebro hay muchas vías, o sea, el dolor se conecta, hay muchas sinapsis, muchas vías, muchas comunicaciones y por eso es ese componente tan grande emocional que tiene el paciente. Bueno, entonces, ¿cómo funciona el dolor? Entonces, primero hay como un daño, hay un estímulo de algunos receptores o algo, puede ser una cirugía, que en una cirugía se produce pues un trauma de los tejidos, se está cortando células, se está produciendo un trauma, puede ser un accidente, ¿cierto? Un golpe o algo, o simplemente puede que no veamos anatómicamente el origen de ese dolor, pero empiezan unos estímulos a nivel periférico que se van transmitiendo por unos nervios hacia la médula espinal. Cuando llegamos a la médula espinal, él viaja por unas fibras especiales. Ya sabemos que los nervios tienen por dentro varios tipos de fibras. Entonces hay unas fibras que transmiten diferentes señales. Entonces hay unas fibras específicas para dolor, que son las fibras más pequeñitas. Ahora las vamos a ver mejor. Esas fibras transmiten señales de dolor. También a través de los nervios se transmite la temperatura, entonces vamos a saber si eso es caliente, si eso es frío. Se transmite el lugar donde se encuentran las partes del cuerpo, que eso se llama la propiocepción. Sentimos si somos capaces de decir si eso es presión, si eso es dolor. Podemos diferenciar en el tacto. Entonces tenemos tenemos cantidades de fibras que van a través de los nervios. Y esos nervios van conectados, van a llegar hasta el cerebro. Llegan los nervios a la médula espinal y después se transmiten a los ganglios basales del cerebro y luego llegan a la corteza cerebral. Entonces se produce un trauma, una lesión de un tejido. Se produce un trauma. Cuando se produce un trauma, hay muchas células que se van a reventar, células que se van a estallar. Entonces, los componentes que tienen las células por dentro van a salir al tejido. Dentro de esos componentes hay unos que se llaman que las prostaglandinas, el potasio intracelular, las bradykininas, todo lo que se va pronunciando. Entonces, esas sustancias que salen de las células son sustancias que van a llamar a las células propias. Entonces, tenemos unas células dentro de los glóbulos blancos, tenemos los mastocitos, que son unas células que están en los tejidos. Ellas van a reconocer que hay sustancias extrañas y ellas también van a producir y van a liberar hormonas que van a transmitir señales. De por sí mismo, la sola liberación de potasio, de la sola liberación de sodio, puede estimular terminaciones nerviosas libres que tenemos en los tejidos. Y ellas mismas van a generar una electricidad a través de esos nervios y van a llegar a la médula espinal. Todos esos estímulos llegan, la médula espinal, como ya pues muchos de nosotros sabemos, está dividida como en dos partes grandes. La parte posterior de la médula es las neuronas que se encuentran en la parte posterior de la médula espinal, son neuronas de origen sensitivo, o sea que tienen que ver con todas las sensaciones. Las neuronas anteriores son neuronas motoras, entonces tienen que ver con la parte de movilidad de los músculos y todo. Entonces, los estímulos nocivos, los estímulos de dolor, van a llegar por la parte posterior del cordón espinal, de la médula espinal. Estas son las fibras que tiene cuando cogemos un nervio, cualquier nervio que viaja por el cuerpo, que tenemos cualquier nervio,
y miramos por dentro, vamos a ver que tenemos diferentes fibras. Tenemos las fibras A delta y las fibras C, son fibras pequeñas, ahí están los diámetros en micras, entre 1 y 5 micras, las fibras A delta, y las fibras C, que miden 0.2 a 1,5 micras, son fibras que transmiten estímulos de dolor. Estamos viendo que la fibra C es una fibra que no tiene como eso por fuera que se ven las otras fibras, lo que tiene por fuera se llama la mielina. La mielina son unas capas que tienen las fibras nerviosas para aumentar la velocidad de conducción. Entonces hay fibras, entonces la velocidad de conducción va a depender si tiene mielina o no tiene mielina. Entonces las fibras C son fibras más lentas, que van a transmitir dolor, pero de una manera lenta porque no tienen mielina. Las fibras A delta ya tienen un poquito más de mielina, ya tienen mielina, entonces van a ser un poco más rápidas en la velocidad de conducción, pero esas son las encargadas de conducir estímulos de dolor. Entonces esos estímulos de dolor vienen por la parte externa, vienen de la parte externa, vienen de los tejidos, pueden venir de los tejidos, a venir de las articulaciones, de los músculos, de los tendones, de todas esas partes vienen fibras que van a conectar con la médula espinal y entran en la parte posterior, en los cordones. Luego que ingresen a la parte posterior, hay una cosa que llamamos nosotros los tractos ascendentes, las vías ascendentes del dolor, donde está uno de los tractos más importantes, es el tracto espinotalámico lateral. Bueno, hay una cantidad de nombres de tractos, los espinorreticulares. Cada tracto va a traer el nombre de dónde se va a conectar, en qué parte del cerebro se va a conectar, con qué neurona se va a conectar. Esa cosa. Entonces entra el estímulo llega a la parte posterior de la médula, ahí hay unos ganglios donde están unos cuerpos de las neuronas, ahí se hace el primer intercambio de la señal de dolor. Luego viene la segunda neurona que sale de los ganglios, de los ganglios de la raíz posterior, sube por la médula y llega al cerebro. La parte basal del cerebro, la parte central, se llama los ganglios basales. A esos ganglios basales van a llegar las vías del dolor. Y luego de esos ganglios basales va a salir una tercera neurona hacia la corteza cerebral. Tenemos una corteza cerebral sensitiva. Ahorita vamos a ver esa representación, como qué densidad o qué porcentaje de neuronas tenemos dependiendo los órganos. O sea, hay órganos que vamos a sentir más que otros, que tienen más receptores y que tienen más sensibilidad que otros. Cuando llegamos a los ganglios basales del cerebro, la segunda neurona, y va a arrancar la tercera neurona hacia la corteza cerebral, vemos que ahí empieza a dividirse a muchas partes del cerebro. Entonces, hay partes del cerebro que tienen que ver con el comportamiento, con las emociones. Por eso es que el dolor se siente de una manera también emocional. Entonces, hay muchas partes del cerebro que están conectadas con el área sensitiva. Por eso el dolor tiene todos esos componentes sensitivos. Esta es la parte posterior de la médula que se llaman las astas dorsales, donde llegan la primera neurona a hacer el relevo con la segunda neurona. Ahí es donde van a ver las conexiones de las neuronas, donde se conectan, donde se hacen las sinapsis, donde se hacen las conexiones. Ahorita vamos a ver los neurotransmisores y todos implicados en estas conexiones. Entonces, las fibras van a llegar a distintas partes de las astas dorsales. Las fibras C van a llegar a un tipo de lámina, que se llama la lámina quinta. Hacen conexiones en la primera, segunda lámina. Eso se llaman los tractos de Lissauer. Bueno, esto es lo que, para repasar pues todo lo que habíamos visto cuando vimos neuroanatomía en medicina. Son las conexiones de las distintas neuronas que llegan a distintos sitios, a distintas partes. Cuando ya miramos la corteza cerebral, las neuronas de la corteza cerebral, ya en la corteza tienen diferentes funciones. Entonces hay unas neuronas que son motoras, o sea, que van a actuar para poder mover las distintas partes del cuerpo, todo lo que son los músculos. Y tenemos la corteza sensitiva, que es exactamente la que nos interesa en este momento, que es donde vamos a sentir esas sensaciones, esos estímulos y todo. En la parte donde vemos acá, donde vemos el dibujo de color amarillo, nos muestra exactamente qué parte de la corteza cerebral tiene las distintas partes del cuerpo. Por ejemplo, dónde queda la representación de los pies en la corteza cerebral, dónde queda la mano, dónde vamos a ver la cara, la lengua. Cada una de esas zonas de la corteza sensitiva tiene una representación de una parte del cuerpo. Esta es la percepción de la corteza sensitiva, de la corteza somatosensorial.
Entonces, para el cerebro nos ve de esta manera. Por ejemplo, la mano es llena de neuronas de sensitivas, por eso la mano es tan sensible. Entonces, miren la cantidad de representación en la corteza sensitiva que tiene la mano. El pie también tiene muchas neuronas sensitivas. Entonces, un golpe en el pie, un golpe en la mano, se va a representar, va a ser un golpe que vamos a sentir mucho más porque tenemos una densidad mayor de receptores sensitivos. Los labios y la lengua son sitios muy sensitivos en el cuerpo. La cara es término medio, pero a nivel del tronco, por ejemplo, digamos lo que ya es la espalda, lo que son las extremidades, tenemos poquita densidad de receptores sensitivos, entonces la corteza cerebral nos va a ver así como poquito, entonces no somos capaces de discriminar bien entre dos puntos. Si cogiéramos con un alfiler y hiciéramos dos chuzoncitos a 1 centímetro de distancia en la parte, por ejemplo, de la espalda, donde tenemos pocos receptores, usted no sabe si siente dos chuzones o siente uno solo. Usted diría, no, me está tocando un solo punto, porque la densidad de receptores es menor. Entonces, así es como nos ve la corteza cerebral. Bueno, entonces, así como tenemos vías ascendentes del dolor, también tenemos vías descendentes del dolor. ¿Por qué? Porque empezaría un estímulo a nivel periférico, el estímulo manda la señal a la corteza cerebral, pero tiene que haber algo que apague el estímulo. O sea, entonces ahí es donde están las vías descendentes de control del dolor. Entonces tenemos también unos neurotransmisores que están en los ganglios basales, principalmente la 5-hidroxitriptamina, donde están receptores de opioides y receptores de norepinefrina que tienen que ver con el control, como apagar ese dolor. Cuando nosotros ya no somos capaces de apagar ese dolor o las vías descendentes no funcionan bien, ahí es donde vamos a entrar en perpetuar ese dolor y ese estímulo, y ahí es cuando vamos a empezar a entrar en dolor crónico. O sea, empezamos a entrar en dolores crónicos. El principal neurotransmisor, la principal sustancia implicada en la vía del dolor se llama el glutamato. Es el más importante de todos, es el más estudiado de todos, el glutamato. Entonces el glutamato se produce, aquí lo que estamos viendo es la unión de la primera neurona con la segunda neurona. Entonces estamos viendo, eso se llama una sinapsis, que es donde dos neuronas se conectan. Estamos viendo cómo se transmite el impulso nervioso de la primera neurona a la segunda neurona. La primera neurona tiene en su parte terminal, tiene unas vesículas, unas bolsitas llenas de glutamato. Ese glutamato se va a liberar al espacio, que se llama el espacio sináptico, que es el espacio de la unión entre las dos neuronas. Y ese glutamato se va a pegar, se va a acoplar a unas proteínas que tenemos en la segunda neurona. Esas proteínas son en la membrana celular, se llaman proteínas transmembranas, porque están ahí. Entonces tenemos receptores de glutamato. Ese glutamato se nos va a pegar a 3 tipos de receptores importantes. Se llaman los receptores AMPA, que están en la bomba de sodio y potasio, que es el que está en la parte inferior. Es un receptor que tiene que ver, todos estos receptores que van a hacer, van a pasar sustancias al interior de la célula. Cuando metan esas sustancias, esos son iones los que están metiendo, iones de sodio, iones de potasio, iones de cloro. Hay unos iones que son positivos, otros iones son negativos. Cuando se aumenta las cargas positivas dentro de la neurona es cuando se producen los potenciales de acción. O sea, como decir, se transmite la electricidad de un punto a otro punto, cuando se va aumentando la electricidad dentro de la carga. Cuando no entran iones dentro de la neurona, sino que se bloquean esos receptores, entonces no ingresan cargas positivas, la neurona no va a producir estímulo eléctrico, o sea, no se va a producir ese estímulo de dolor, no va a llegar. Bueno, entonces hay 3 tipos de receptores importantes, unos se llaman los AMPA, los otros se llaman los NMDA, que es donde actúa pues la ketamina y los otros son los receptores de glutamato directamente. Esos son los receptores. Entonces el glutamato es el principal neurotransmisor. Ese glutamato lo suelta la neurona número 1, lo suelta ahí para funcionar sobre los 3 tipos de receptores que vimos, que se ven en la parte inferior. Ese glutamato vuelve y se recaptura. Entonces hay unas células en el tejido nervioso que se llaman los astrocitos. Los astrocitos capturan ese glutamato otra vez y vuelven y lo reciclan. Entonces hacen como un reciclaje de ese glutamato. Vuelven y lo colocan, el glutamato le colocan un grupo amino, lo convierten en glutamina, y esa glutamina vuelven y se la dan a la neurona número 1
para que vuelva y sintetice el glutamato. O sea, por eso es que el glutamato no se acaba, porque él tiene una recirculación. ¿Qué es importante de esta gráfica? Lo importante de esta gráfica es que cualquier daño en la recaptura del glutamato, o sea, que yo no pueda capturar ese glutamato de nuevo otra vez, hace que el glutamato se aumente en cantidades abundantes y se perpetúe el dolor, ¿sí? Conociendo esta vía del glutamato y estas vesículas es donde van a actuar los medicamentos, los fármacos van a actuar sobre eso, sobre que no se libere el glutamato, que no se recapture, que no se libere la recaptura de glutamato. Entonces ahí es donde van a actuar todos esos fármacos, los fármacos para manejo del dolor. Ahí hay una cosa importante que dice receptor GLT1. Ese receptor GLT1 parece que hay condiciones genéticas que hace que no haya expresión de ese glutamato, de ese receptor GLT1, entonces no se recapturaría el glutamato, ese glutamato quedaría acumulado y empezaríamos a hablar de dolor crónico. ¿Listo? De dolor crónico ahí. Bueno, eso es cuando tenemos disminución de esos receptores, GLT1, ¿cierto? Disminución de esos receptores es cuando se produce eso. Bueno, para complicar más el dibujo, para complicar más la charla, voy a hablar muy por encima de estos temas. Entonces, aquí estamos viendo cómo está la neurona número 1 a la izquierda, la neurona número 2 a la derecha. Esa neurona número 1 está excitada, está transmitiendo señales de dolor porque en la periferia se produjo un trauma, porque se produjo un golpe, porque se estallaron células, porque hay aumento de concentraciones de iones, entonces se está transmitiendo dolor y se empiezan a liberar todas esas vesículas de glutamato. Y ese glutamato va a actuar sobre los otros receptores del otro lado y nos va a aumentar los niveles de calcio intracelular, nos va a aumentar todos esos iones que son positivos. Los iones positivos son el potasio, el calcio y el sodio. Entonces se aumenta la concentración de esos iones y así se continúa el estímulo nervioso. Acordemos que ese estímulo va a subir por las vías ascendentes, por esos tractos espinotalámicos hacia los ganglios basales y después la señal se va a ir hacia la corteza cerebral y ahí es cuando vamos a percibir el dolor. Entonces todo eso es lo que pasa a nivel molecular. Vía periférica, astas posteriores de la médula, tractos espinotalámicos ascendentes, ganglios basales y corteza cerebral. Bueno, entonces ya produjimos el dolor. Ya tenemos dolor, sabemos que tenemos dos tipos de dolor agudo, dolor crónico. Entonces, ¿qué herramientas tenemos los médicos para manejo del dolor, para tratar ese dolor? Es muy importante resaltar que en el dolor vimos que habían unas conexiones, no solo con la corteza sensitiva, sino con la corteza sensoriales y con el sistema límbico, con el área prefrontal, y entonces esa es la emoción que se le da al dolor. Entonces, siempre que nos enfrentemos a una persona con dolor o a un paciente con dolor, hay un componente emocional muy grande. Se habla de que ese componente emocional en el dolor puede llegar a un 30, 40, 50 y hasta un 60% del componente emocional. O sea, eso es demasiado. El año pasado, en el Congreso Mundial de Dolor que hubo en Las Vegas, pues para contarles también que por allá estaba, hubo una charla, hubo un bloque grande en toda la mañana hablando del efecto placebo sobre el manejo del dolor crónico de los pacientes y dedicaron toda una mañana a hablar sobre eso. Y el efecto placebo, el efecto psicológico que tenemos en el trato del paciente, escucharlo, examinarlo, oírlo, tiene un efecto que puede ir entre un 40 y un 60% del manejo del dolor. Entonces es muy importante el trato que nosotros hagamos con los pacientes y el tiempo, ese tiempo que le podamos dedicar para escucharlos a ellos. Es muy importante para que esos pacientes se puedan recuperar. Y ya el otro 40% que queda ya es de lo que voy a hablar a continuación, que ya son medicamentos y terapias que tenemos para el dolor. Esto es lo que conocemos muchos de los médicos. Esto era la escala de dolor de la OMS. Esta escala de dolor se creó para los médicos que vivían lejos, que vivían en los pueblos, y se hizo para cáncer. Que yo tengo un paciente con cáncer, entonces, ¿cómo debo de iniciar los fármacos? ¿O qué fármacos debo de ponerle al paciente? Entonces se creó la escala de la OMS. Esta es la escala antigua, lo que se hablaba antes y lo que muchos aprendimos. Entonces, primero usted empezaba que con medicamentos suaves, que antiinflamatorios, después pasaba a opioides débiles con antiinflamatorios y después llegaba a opioides potentes. Entonces,
Eso ya está revaluado hace muchos años. La diapositiva que les estoy mostrando en este momento, que habla sobre manejo del dolor, podemos ver la fecha. La fecha es 2010, o sea, les estoy hablando de hace 12 años. Hace 12 años se revaluó la escala analgésica del dolor de la OMS, se revaluó. Ya no se habla de una escala, ya se habla de un ascensor analgésico. O sea, lo único que tiene que, ya se modificó pues la escala de la OMS. Ya lo que uno tiene que hacer es entrar, o sea, de entrada, no tiene que ser que yo le voy a poner una droga débil al paciente, después voy lo cito. No, entonces usted tiene que analizar qué tipo de dolor tiene el paciente. Si el dolor, según las escalas que tenemos de medición, eh, eso todavía no ha avanzado bastante pues en dolor y es muy subjetivo. El dolor lo clasificamos como dolor leve, dolor moderado, dolor severo. Y se le pregunta al paciente, de 0 a 10, ¿cuánto siente dolor? El paciente te dice entre 0 y 3, de 3 a 6 y mayor de 7, pues para saber si es leve, moderado o severo. Si yo tengo un paciente con un dolor severo, con un trauma severo o algo, yo de entrada entro con medicamentos fuertes y combinando los medicamentos. Entonces ya sabemos por qué un solo medicamento no le va a hacer nada al paciente, porque es que la cascada de dolor tiene demasiados neurotransmisores implicados y bloquear una sola sustancia no va a ser suficiente para controlar un dolor en un paciente, sobre todo si el dolor es severo o algo. Entonces, en esta escala que nos muestran en el paso 1, nos hablan de 4 pasos. Paso 1, nos dicen analgésicos no opioides, antiinflamatorios. Paso 2, opioides suaves. Paso 3, los opioides fuertes. Y paso 4, ya lo que son la terapia más especializada, o sea, los bloqueos nerviosos, bloqueos epidurales, neurolisis, bombas intratecales. Ya vamos a hablar sobre ese tema. Pero yo de una vez puedo pasar a un paso 4. Yo me tengo que poner, son metas terapéuticas. Yo optimizo a un paciente, le coloco los medicamentos, utilizo calmantes, analgésicos, antiinflamatorios, coayudantes para el dolor crónico, ¿cierto? O coayudantes para el dolor, como son los antidepresivos tricíclicos, los gabapentinoides. Y yo ya tengo el paciente con dolor y ya lleva 3 meses con dolor, entonces yo ya tengo que pasar, ya tengo que irme a otro paso más. No me puedo quedar ahí con el paciente subiéndole las dosis de medicamentos y ahí quedándome con el paciente todo el tiempo. Bueno, esta es para recordarles que los opioides tienen muchos receptores en todas partes del sistema nervioso. Tienen receptores en la corteza cerebral, receptores en los ganglios basales, receptores en las astas posteriores, o sea, son demasiados los receptores de opioides que tenemos. Y que tenemos diferentes agonistas opioides, ¿cierto? Tenemos receptores mu, receptores delta, los receptores kappa. Esto ya es un tema pues más específico ya para los médicos. Es importante que sepamos cómo funcionan los medicamentos que estamos utilizando en el paciente, ¿listo? Porque para poder saber, y esta interacción sobre los receptores nos va a explicar los efectos secundarios que los fármacos puedan presentar. En términos generales, los efectos secundarios más comunes de los opioides son las náuseas y vómito, la retención urinaria. Aquí vamos a ver dónde actúan los diferentes medicamentos. Entonces tenemos analgésicos puros, tenemos antiinflamatorios, ¿cierto? Para manejo del dolor y tenemos los coayudantes para manejo del dolor. Entonces, mira, como habíamos hablado del glutamato, entonces yo puedo colocar gabapentinoides. Los gabapentinoides son la pregabalina y la gabapentina. Yo puedo colocar esos gabapentinoides, van a actuar sobre los receptores tipo L de calcio, sobre esas subunidades. Van a bloquear ese calcio para que no se aumente ese calcio intracelular ni nada y no haya tanta liberación de glutamato. Tenemos los antidepresivos tricíclicos. Tenemos muchos otros medicamentos como la carbamazepina, que lo vemos pues que lo utilizan en nuestro medio, carbamazepina. Todos esos receptores van a actuar sobre canales de voltaje, dependientes de sodio, bloqueando sus canales para que no se dé despolarización y no se dé liberación de vesículas. Tenemos receptores de topiramato a nivel postganglionar, ¿cierto? Como lo que ve pues en la segunda neurona, como lo que vemos allá. Bueno, entonces, en todo caso, los fármacos que utilizamos para el dolor van a actuar en diferentes receptores y el objetivo es disminuir la concentración de glutamato para que esos estímulos de dolores no sean tan fuertes y no se perpetúen.
Entonces yo tengo un paciente que yo ya le puse los medicamentos, estoy hablando, pues, ya tiene medicamentos para el dolor, yo le coloqué analgésicos puros, puedo estar con opioides suaves, ¿cierto? Cada vez entra más en desuso el uso de los opioides. En Estados Unidos hubo una gran epidemia porque hace unos 10 o 15 años hace 20 años empezaron a formular opioides a todo el mundo. Hoy en día, el dolor no oncológico, dolor de no cáncer, los opioides no tienen cabida en esos pacientes. Yo sé que hay unos pacientes que venían consumiendo eso, no, que es que a mí lo único que me sirve es la hidrocodona, que lo único que me sirve es la codeína, que lo único que me sirve, y uno hace ciertas excepciones con algunos pacientes. Pero los opioides no son la piedra angular, no son los de mostrar para tratamiento y manejo del dolor, no son los de mostrar. Y cada vez los tenemos que ir desmontando, esos medicamentos, y pasando a los pacientes a calmantes puros, a otro tipo de medicamentos diferentes. Bueno, entonces vamos a hablar sobre ya procedimientos en manejo del dolor. Ya hablamos sobre algo de los fármacos. Vamos a hablar sobre los bloqueos. Los bloqueos, como su nombre lo dice, son inyecciones de fármacos anestésicos. Entonces es una combinación entre un anestésico local y un esteroide que le colocamos a los nervios, a esos nervios que transmiten el dolor para bloquear la señal del dolor. Los bloqueos se utilizan para aliviar el dolor. Ellos alivian, ellos disminuyen la intensidad del dolor, de manera que los fármacos puedan actuar mucho mejor. Los bloqueos que hacemos, los bloqueos son bloqueos diagnósticos. O sea, lo que queremos saber es si yo le bloqueo el nervio supraescapular en el hombro al paciente, si se le mejora el dolor del hombro o el dolor no viene por ese nervio, viene por otro nervio. Entonces los programamos para procedimientos de bloqueos. ¿Cuánto va a durar el efecto de un bloqueo? Lo que dura el medicamento que le estamos colocando. ¿Qué tipo de esteroides utilizamos? Utilizamos esteroides de depósito, como son la metilprednisolona o como son la triancinolona, que es el Kenacor. Esos esteroides de depósito tienen una vida media útil de 3 semanas, de 21 días. Entonces yo le coloco un bloqueo a un paciente y yo estoy esperando que se le disminuya el dolor, que se le mejore más del 50% y que se le disminuya por 1, por 2 o por 3 semanas. Entonces, los bloqueos no es el tratamiento para los pacientes, es un diagnóstico que yo estoy haciendo del sitio para localizar ese sitio de dolor de los pacientes. Entonces, yo vuelvo y evalúo al paciente y digo, bueno, vamos a hacerle otro bloqueo o vamos a pasar a radiofrecuencia y todo. Entonces, aquí vamos a empezar a ver la primera diferencia entre un bloqueo y una radiofrecuencia. Los bloqueos los hacemos en salas de procedimientos, los hacemos con ayuda diagnóstica. Entonces, la diferencia entre una infiltración y un bloqueo es que la infiltración es a ciegas, se hace por anatomía, la infiltración. El bloqueo se hace con ayuda diagnóstica, ya sea fluoroscopia o ecografía. Llegamos a los puntos más exactos donde están esos nervios. Lo podemos hacer si estamos dentro de la columna o dentro de las articulaciones, utilizamos medio de contraste para ser más exactos en la localización del medicamento, o sea, prácticamente colocarlo ahí al lado del nervio. Con eso vamos a bloquear la señal del nervio y a poder controlar esos dolores incontrolables que tienen los pacientes. Ya les colocamos medicamentos o los mandan a terapia, el paciente no mejora, hay que bloquear esa señal del dolor para poder controlar el paciente. Se le hacen bloqueos. ¿Dónde realizamos los bloqueos? Los hacemos ¿en qué partes anatómicas? Los hacemos en la columna, los hacemos en las grandes articulaciones, bloqueos en la rodilla, bloqueos en la cadera, en los hombros, bloqueos en los codos, en las muñecas, ¿cierto? Bloqueamos todas esas articulaciones grandes. Bueno, con eso vamos a localizar. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una sala de procedimientos, arriba a la izquierda, arriba a la derecha. Estamos viendo un bloqueo a nivel cervical, es un bloqueo epidural. Estamos ingresando al espacio epidural, lo hacemos con fluoroscopia, colocamos medios de contraste que se va viendo en la parte de abajo. Lo que vemos en la parte de abajo hacia el lado derecho es el medio de contraste regándose por el espacio epidural, ¿sí? Para nosotros estar seguros que colocamos ahí el medicamento. Estamos tratando enfermedades de los discos de la columna, enfermedad con la parte epidural, los discos de la columna, con la parte por fuera también colocamos bloqueos en las facetas también nerviosas. Aquí estamos viendo un bloqueo epidural, pero ya con abordaje lumbar. Ahí vemos el E5, el E4, o sea, todos los procedimientos que nosotros hacemos los hacemos guiados con imágenes y los hacemos directamente en la zona. Por ejemplo, un paciente tiene 35, 40 años, tiene una enfermedad de los discos, esos discos le están comprimiendo el E4, el E5, entonces tenemos diferentes abordajes a la columna. Podemos ingresar por el abordaje epidural,
que lo hacemos interlaminar. Podemos hacer un abordaje por vía caudal si los sitios de dolor y los nervios comprimidos o comprometidos están muy inferiores, entramos por abordaje caudal. Si la raíz está muy localizada y sabemos que es que tiene una estenosis del foramen, el E5 derecho, entonces ya entramos por abordaje transforaminal exactamente a esa raíz. Aquí vamos a ver distintos bloqueos en distintas regiones anatómicas. En la parte superior, al lado izquierdo, estamos viendo un abordaje epidural cervical. En la parte media, un abordaje transforaminal. Ahí estamos mirando la raíz del nervio, ¿sí? Ahí estamos viendo el E5, como debajo del pedículo del E5 sale el nervio. O sea, podemos dibujar con medios de contraste la raíz del nervio y bloquearle esa raíz del nervio. En la parte ya superior derecha estamos viendo una cadera. Entonces, un paciente que tiene una bursitis trocantérica, le estamos colocando medio de contraste a la bursa, la estamos dibujando y la estamos infiltrándole la bursa con anestésico local y con esteroides de depósito. También podemos dibujar la articulación de la cadera y poner un bloqueo intraarticular, dependiendo pues los sitios de dolor del paciente. En la parte inferior estamos viendo abordajes epidurales, pero lateral. También podemos bloquear músculos específicos de la columna. Por ejemplo, en la parte inferior, en el centro, estamos viendo un bloqueo del cuadrado lumbar, ¿sí? Que es un músculo muy importante que también no solamente bloqueamos pues estructuras articulares, sino que también los músculos. El músculo piriforme o piramidal lo podemos también ver y bloquear. El piriforme, el músculo cuadrado, los músculos erectores de la espina. O sea, son diferentes tipos de bloqueos que tenemos. Tenemos muchas opciones para manejar el dolor de manera más individualizada. En la parte inferior derecha estamos viendo una raíz nerviosa saliendo, que sale por debajo del pedículo, listo, y lo podemos localizar y podemos ir al ganglio, la raíz dorsal, hacerle bloqueo y eso. Bueno, entonces esos son los bloqueos interarticulares de cadera, como estaba mencionando ahorita. Bloqueos y más bloqueos, podemos hacer bloqueos de la cadena simpática. En la parte superior vamos a hacer un bloqueo, entonces los órganos y las vísceras por dentro tienen inervación simpática, entonces yo puedo hacer un bloqueo del plexo hipogástrico, puedo bloquear los nervios del páncreas, ¿cierto? Bloqueando los nervios esplánicos. Puedo bloquear los dolores pélvicos, puedo bloquear dolores del piso pélvico, dolores del ano, bloqueando el ganglio impar, bloqueando la cadena simpática, bueno, todo tipo de bloqueos. En la parte inferior derecha se ve un bloqueo de la rodilla, entonces la rodilla tiene los nervios geniculados, entonces yo puedo bloquear los nervios geniculados de la rodilla, yo los bloqueo, si yo con el bloqueo le disminuyo el dolor al paciente, después voy a entrar al paso 2 que se llama radiofrecuencia, la radiofrecuencia sí es un tratamiento, entonces yo voy a hacer ablación o voy a quemar los nervios geniculados por radiofrecuencia, hay varios tipos de radiofrecuencia. Cuando el nervio es solo sensitivo, yo lo puedo quemar. Si el nervio es motor, es mixto, tiene fibras motoras, fibras sensitivas, no lo puedo quemar porque le causa un daño motor al paciente, sino que le hago radiofrecuencia pulsada. O sea, le hago pulsos de radiofrecuencia con temperaturas de 40 a 42 grados. Entonces acá estamos viendo una sala de procedimientos, hacemos procedimientos intradiscales, bloqueamos la cadena simpática. Ahí estamos, por ejemplo, atravesando la columna, en la parte superior derecha estamos atravesando la columna, atravesando un disco y haciendo un bloqueo de la cadena simpática que está en la parte anterior. Nos hacemos entre la mitad de la aorta y la parte anterior de la columna para hacer un bloqueo simpático. Bloqueos de la articulación sacroilíaca, también los bloqueamos. Intracraneal, una de las patologías, la neuralgia del trigémino. Entonces ya sabemos que el trigémino tiene 3 ramas, la rama frontal, la rama maxilar y la rama mandibular. Entonces nos metemos dentro del cráneo, por el lado de la comisura de la boca, nos metemos en unas posiciones especiales, nos metemos por el agujero oval, que es la entrada que tenemos, y llegamos y bloqueamos el ganglio de Gasser. Eso es para neuralgia del trigémino. Entonces, esos pacientes con neuralgia del trigémino y con puro tratamiento médico tomando carbamazepina, no. Les hacemos bloqueo del Gasser y se les controla el dolor de 3 a 6 meses. A los 6 meses entramos y le hacemos radiofrecuencia, ya bien sea pulsada o radiofrecuencias continuas de ese Gasser, y los podemos controlar por muy buen tiempo. Tenemos pacientes controlados 6 meses, un año, con neuralgias del trigémino, haciéndole un procedimiento. Los pacientes que desarrollan síndrome
estos síndromes que tienen que tienen que ver con el sistema simpático. Todos estos síndromes con el sistema simpático, los pacientes que tienen edema, calor, rubor. Mire la diferencia, por ejemplo, en el paciente entre un miembro superior y otro miembro superior. Tienen cambios en la sudoración, tienen todo lo que son cambios simpáticos. Entonces les hacemos bloqueos de los ganglios simpáticos, por ejemplo, el ganglio estrellado a nivel del cuello. Le bloqueamos el ganglio estrellado para esas distrofias simpáticas, para el síndrome regional complejo, síndrome regional complejo. Bueno, esos son bloqueos simpáticos lumbares. La radiofrecuencia se hace con un equipo, con una máquina de radiofrecuencia. Llegamos a los sitios, llegamos a esos nervios sensitivos, por ejemplo, ahí estamos viendo en la columna cervical, en la parte superior derecha, llegamos a las ramas sensitivas, las ramas dorsales, las ramas que le dan la sensibilidad a las articulaciones facetarias y las quemamos con 80 grados centígrados, como nos muestra el equipo de radiofrecuencia. Quemamos esos nervios durante 2 minutos y ya los nervios, el cuerpo los vuelve a regenerar en un periodo de 3 a 6 meses. Por eso es que una radiofrecuencia va a controlar un dolor en una forma de 3 a 6 meses, aunque tengamos pacientes que nos los controla 1 año y lo máximo que yo he visto son 2 años. Pacientes que los seguimos viendo y todavía sin dolor y con dolores controlados. Entonces hacemos radiofrecuencias de la columna para las enfermedades facetarias, para las enfermedades de disco, radiofrecuencias de las articulaciones, quemamos los nervios en la rodilla, los quemamos en la cadera, hacemos denervación de nervios de la cadera, de nervios sensitivos, y hacemos radiofrecuencia en el hombro, radiofrecuencia en todas esas grandes articulaciones. Aquí estamos viendo una radiofrecuencia de cadera, cómo hacemos la denervación de la cadera. Quemamos los nervios, los quemamos a 80 grados. Bueno, la radiofrecuencia es lo que más evidencia científica tiene. El NNT de la radiofrecuencia, que es el número de pacientes a tratar, es de 1.5 en patología lumbar y de 2.5 en patología cervical, que es lo más alto. Si usted mira el NNT, que es el número de pacientes a tratar con los medicamentos en dolor crónico, se da cuenta que los gabapentinoides, que la pregabalina que le mandamos a los pacientes, el NNT es de 7. Y cuando les mandamos opioides fuertes, cuando utilizamos opioides fuertes, el NNT es de 4,5. Entonces necesitamos, por cada 4 pacientes que tratamos, uno se nos mejora. Y por cada 6 pacientes que tratamos, se nos mejoran, cada 6 o 7 pacientes que tratamos con pregabalina nos mejora uno. Entonces no son los medicamentos más adecuados en tratamiento de dolor crónico. Y cuando miramos los procedimientos, se nos mejoran, tienen NNT de 2, 2.5, 1, 1.5, haciéndoles procedimientos, por ejemplo, de radiofrecuencia. Aquí es como para mirar la anatomía, los nervios sensitivos, donde nos paramos nosotros ya pues nosotros tenemos las guías anatómicas para eso. La radiofrecuencia se les hace primero prueba sensitiva para ver que si es el nervio, se les hace prueba motora para estar seguro que no hay nervios motores alrededor antes de quemar o producir una lesión en un paciente. Les voy a hablar muy rápidamente de otras cosas que hacemos. La terapia intratecal son unas bombas que colocamos con opioides y anestésicos locales para pacientes que tienen dolores crónicos y que no se les disminuye. La dosis de medicamentos, si lo colocamos en la columna, es 100 veces menor que la dosis por vía oral. O sea, un paciente que tiene 100 miligramos de morfina por vía oral al día necesita 1 miligramo intratecal. Entonces, y no tiene los efectos secundarios de todos los medicamentos cuando los damos por vía oral. Entonces, eso es una cirugía que hacemos. Estamos abriendo pues el bolsillo, colocamos una bomba, ponemos un catéter y ese catéter lo colocamos por dentro de la columna en el espacio intratecal, como su nombre lo dice. Y, y eso nos va a garantizar que el medicamento llegue allá. Esas bombas se están llenando por ahí cada 2 meses. Esa es la bomba, así la llenamos. La bomba queda por debajo de la piel, hacemos unas punciones y las vamos llenando. Hacemos el retanqueo de las bombas. Otra cosa muy importante para contarles es qué es la neuroestimulación medular. La neuroestimulación es un marcapaso, son unos cables que metemos por dentro de la columna. Ya hablamos que la parte posterior de la columna son los nervios sensitivos. Entonces metemos unos cables a través sin abrir la columna. Simplemente por unas agujas percutáneas llegamos al espacio epidural y navegamos unos cables y los colocamos en el sitio donde tenga el dolor. Entonces esa neuroestimulación es para pacientes que tienen el síndrome de espalda fallida, que se llama síndrome poslaminectomía.
Esos pacientes que operaron ya, que siguen con dolores neuropáticos y no se les quita, que ya se les hace un bloqueo, se les hace una radiofrecuencia y nada les funciona y que tienen dolor neuropático, este es el tratamiento, neuroestimulación. Los pacientes con síndrome regional complejo, con dolor crónico radicular, dolores neuropáticos localizados, por ejemplo, neuralgia posherpética. Los pacientes que tienen angina refractaria, que no se les quita el dolor precordial, se les quita con neuroestimulación. Y los pacientes de enfermedad vascular periférica. Entonces, todas estas enfermedades que están anotadas aquí son indicaciones de hacer terapia de neuroestimulación. Les hacemos primero una prueba, les colocamos un cable, entramos al espacio epidural, les ponemos un cable, se los dejamos 5 o 7 días a ver si les quitamos el dolor. Si el dolor mejora mucho más del 50, 60, 70%, si se disminuyen los medicamentos, el paciente es candidato a un implante permanente. Vamos al espacio epidural y en la parte posterior avanzamos los cables. Esos cables ya lo tenemos que llevar, depende del sitio del dolor del paciente, si le duelen las extremidades superiores, si tuvo un arrancamiento del plexo braquial, si tiene un dolor neuropático en la mano, si tiene un dolor localizado en la cadera, si le duele la rodilla, dependiendo, ya vamos a la parte anatómica, colocamos los cables y esos cables van conectados a un generador de energía, a una IPG, que es como un marcapasos. Luego hacemos el anclaje, estoy mostrando pues la cirugía, cómo hacemos los procedimientos. Luego colocamos las baterías, que son esos generadores, eso se controla a control remoto, pues desde unos computadores se programan y se hace localización. Esto ya es la neuroestimulación, lo más moderno que existe en el mundo, que se llama la neuroestimulación DRG, que es del ganglio de la raíz dorsal. Ya le colocamos a la raíz propia, por ejemplo, un dolor de rodilla que no se le quita con nada, entonces le ponemos un cable en el L3 y en el L4 y le bloqueamos la rodilla. Exactamente. Ah, que le duele la cadera, le bloqueamos T2, L1. Entonces ponemos cables exactos en esos ganglios de la raíz dorsal y bloqueamos los dolores. Esto tiene una efectividad mayor del 90% en los pacientes. El entrenamiento para nosotros hacer intervencionismo, entonces bloqueo los pone cualquier persona, muchos médicos, ortopedistas, neurocirujanos ponen bloqueos, pero una cosa es que usted ponga bloqueos y otra cosa es que usted esté certificado y que usted sí sea un intervencionista de verdad, que usted haya hecho sus cursos en Miami, en Nueva York, en todos los sitios donde tiene que hacer usted todos sus entrenamientos quirúrgicos para poder usted estar evaluado con estos dispositivos y saberlo responder. La diferencia entre un especialista es que usted sabe, el especialista sabe diagnosticar una complicación y la sabe tratar. Esa es la diferencia. ¿Listo? La vertebroplastia, los pacientes que tienen fractura en las vértebras, les colocamos cemento óseo, el que se les coloca para las prótesis, para fijar las prótesis de cadera, que es metilmetacrilato. Nos metemos dentro de la vértebra por los pedículos, llegamos a la parte entre la mitad del tercio medio y el tercio anterior y les colocamos cemento óseo. Ese cemento disminuye el dolor en las fracturas vertebrales en un 90-95% de los pacientes. ¿Quiénes se tratan con vertebroplastia y se les hace eso? Los pacientes con fracturas vertebrales por osteoporosis, hemangiomas sintomáticos, metástasis óseas, mieloma múltiple. Estas cositas ya se me acabó el tiempo. Te las voy a mostrar pues cómo ingresamos a los pedículos, cómo llegamos a esa parte anterior y les colocamos cemento óseo. El cemento es radiolúcido, ahí lo podemos ver. Eso está contraindicado en los pacientes que tengan fractura del muro posterior de la vértebra. ¿Por qué? Porque el cemento se le va para el canal y mire lo que pasa cuando cementan los pacientes que no están indicados. El paciente queda inválido, el paciente se le va para un pulmón, hace un embolismo pulmonar, o sea, le viaja el cemento si tiene ruptura del muro posterior. Entonces eso está contraindicado en ruptura posterior. Para finalizar, les quería decir que la proloterapia está dentro de la medicina regenerativa. Es convertir un dolor crónico en un dolor agudo para que el cuerpo se repare solito. Entonces los dolores articulares, dolores ligamentarios, esos dolores, la epicondilitis, la tendinopatía, la fascitis plantar, esos pacientes les colocamos unas soluciones hipertónicas irritantes, como es la destroza, lo más utilizado en este momento es destroza ya no al 25, sino al 12.5%. Eso estalla las células, llegan las células reparadoras de los tejidos y el paciente empieza a reparar sus propios tejidos. Esto lleva más de 60 años haciéndose, se llama proloterapia. Da por falta de tiempo. Darle las gracias por la oportunidad de poderles hablar de uno de los temas pues, que me apasiona, que es la medicina del dolor. Les agradezco mucho por esta oportunidad que me dan de participar con ustedes en manejo del dolor.
en este Doctor, Abrebook. muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Creo que fue una charla bastante placentera y llena de mucho conocimiento. Por acá ya vamos a iniciar con la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, hacemos la invitación a todos los participantes que si tienen preguntas las pueden hacer en este momento y ya el doctor nos brindará sus respuestas. Vamos a iniciar acá con Paolo Escobar, que dice lo siguiente. Doctor, en el enfoque de pacientes con dolor abdominal en urgencias, ¿debemos usar opiáceos como tramadol con el fin de no enmascarar la irritación peritoneal? En contexto de la tendencia en el no uso de opiáceos, ¿qué nos recomienda? Bueno, sí, el doctor tiene razón. Entonces, cuando tenemos un paciente urgente, lo primero es no enmascarar el dolor hasta que no tengamos un diagnóstico del paciente, ¿cierto? No sabemos si tiene signos de irritación peritoneal o algo, no lo podemos enmascarar el dolor. Debemos de buscar la causa y cuando tengamos la causa, se puede ir con el opioide que quiera, ¿cierto? Ya le puede colocar opioides más fuertes al paciente para manejo de su dolor, pero lo primero es no enmascarar ese dolor, porque si lo enmascaramos nos avanzan las patologías y podemos tener perforaciones intestinales, peritonitis y cosas mucho más graves. Cuando tenga el diagnóstico del Perfecto, paciente, doctor. ahí sí el opioide que desee utilizar. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Bueno, por acá le están lloviendo flores y felicitaciones de los participantes. Daisy Margarita dice gracias, José, excelente espacio, Marcela, mil gracias, Adriana, doctor, muchas gracias, excelente información. Jairo, gracias, doctor Vicente, mil gracias por tan excelente información de Paula. Natalia. Buenas tardes, doctor. ¿Dónde podemos comunicarnos para agendar una consulta con usted? Pero sí, no, los pacientes que yo veo los veo en Hernán Ocasiones. En Hernán Ocasiones tenemos, bueno, les voy a dejar el contacto de la página mía. Yo creo que se puede publicar el contacto en la página mía de internet. Yo tengo pues el Instagram. En el Instagram es DR José Iglesias. DR José Iglesias, ese es mi Instagram. Ahí tengo la información de teléfonos, si las citas son particulares, si las citas son por EPS o las citas son de pólizas de medicina prepagada. Tema fácil ahí por el Instagram. Perfecto. Entonces la invitación es a que lo sigan en Instagram y aquí aprovechamos la cuña también para @Hernán en ocasiones. De todas Claro que sí. maneras, Alejandro, si puedes nos colocas también el chat de WhatsApp en donde también los usuarios pueden acceder a la cita con el doctor en Hernán Ocasiones en la Claro que sí. sede del Poblado, Clínica Medellín El Poblado también. Clínica Medellín del Poblado, Hernán Bueno, Ocasiones. así es. A ver, por acá. ¿En dónde podemos encontrar la charla después? Va a ser publicada en el canal de YouTube de Hernán Ocasiones. De todas maneras, a todos los que se inscribieron les llega un recordatorio con las memorias y les llega el link a la charla. Listo, posteriormente, aproximadamente por allí el miércoles o jueves de la próxima semana. Marcela nos dice, doctor, soy paciente con miastenia gravis, fibromialgias, artrosis y mantengo mucho dolor. Pero bueno, no nos hace ahí alguna pregunta. Ah, no, sí, dice, ¿qué sería lo mejor para mí? Tomo pregabalina. Sí. Bueno, para la paciente, todos los sistemas de salud tienen el dolor, ya se considera un signo vital, se considera el sexto signo vital. Y todos los sistemas de salud tienen que atender a los pacientes en medicina especializada del dolor. Entonces yo le digo, la paciente tiene que tener algo como llegar a un médico especialista en dolor. Entonces recuerdo para todos los médicos, todo paciente que ustedes tengan con un dolor que en 3 meses no se mejore, mándelo del especialista de dolor. Entonces así la paciente tenga CISBEN, tenga EPS, plan complementario, medicina prepagada, todos tienen derecho a llegar a un especialista del dolor. Mi señora, hay que evaluarte primero, hay que evaluarla y hay que mirar cuáles son los síntomas que predominan en la enfermedad para poder colocar los medicamentos adecuados. No te lo puedo decir así como sin conocer la paciente, pues sin evaluarla, ¿cierto? Pero sí de que estás muy cerca de un médico de dolor y que tienes derecho a que un especialista en medicina del dolor te vea dentro de tu seguridad social, la que tengas. Todas te tienen que atender. Muchas gracias, doctor. Por acá Daisy Margarita Córdoba
nos indica, doctor, para el dolor lumbar crónico, ¿cuál es el tratamiento ideal? Porque lo que con más frecuencia utilizan es tramadol más acetaminofén y pregabalina. Sí. ¿Nosotros qué hacemos? Le colocamos, entonces, utilizamos calmantes puros. Los calmantes puros son el acetaminofén tramadol, el acetaminofén codeína, ¿cierto? Esos son calmantes puros. Les ponemos acetaminofén a dosis altas, les ponemos coayudantes. Los coayudantes que utilizamos son la amitriptilina y la imipramina. 25 miligramos en dosis única por las noches, ¿cierto? Uno de los dos. Y si el dolor es neuropático, si tiene dolor neuropático, le colocamos y el dolor es del nervio como tal, le colocamos la pregabalina, pero a unas dosis importantes, pues 75 miligramos, 150 miligramos en la noche, no dosis bajitas, dosis de 25, 50 miligramos no tienen ningún efecto en el paciente. Les hacemos eso, les hacemos el estudio que tiene el paciente, y si ese paciente lleva más de 3 meses con dolor, ese paciente hay que hacerle un bloqueo, hay que hacerle bloqueos diagnósticos y hay que hacerle radiofrecuencia al paciente con dolor lumbar. Muchas gracias, doctor. Por acá, bueno, siguen las felicitaciones de Diana Carmona, Jenny Ureña, Wilmar dice, mil gracias, doctor José Vicente, excelente charla. Creo que no es el gerente de Hernán Ocasiones, un saludo para el doctor. Por allí Alejandro ya acaba de colocar el chat de WhatsApp para que también se puedan contactar y asignar una cita. También por acá nos dice Adriana, llevo más de 6 años con obesidad y mucho dolor en los pies y talones. Me dicen que es espolón, pero ni con terapias he podido rebajar los dolores al caminar y calambres en las manitos. Bueno, ahí es donde le recomiendo la proloterapia. La proloterapia es para esas fascitis plantares que se produce por esos espolones y esas inflamaciones crónicas en los pies. Proloterapia y tiene muy buenos resultados. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, y así ya vamos finalizando. Damos a todos los agradecimientos por conectarse. Hernán Ocasiones, de todas maneras, le hace un reconocimiento especial al doctor José Vicente Iglesias por ofrecernos este espacio, porque ayuda mucho no solamente a los pacientes, sino también a la comunidad médica, también en la orientación y en la continuidad del tratamiento para el usuario. Entonces, muchísimas gracias, doctor, por regalarnos este espacio a Hernán Ocasiones y a toda la comunidad. Con mucho gusto y muchas gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por allí en el chat, a todos los participantes les hemos colocado un enlace por si desean inscribirse para que en futuras ocasiones y en futuras masterclass o charlas organizadas por Hernán Ocasiones puedan participar y que reciban la invitación. Recuerden que Hernán Ocasiones es una institución de imágenes diagnósticas que promueve todos estos espacios educativos de manera gratuita para expandir el conocimiento y para tener un acceso, digamos, más directo a los especialistas y en temas en los que Hernán Ocasiones se caracteriza por su experticia. Gracias a todos. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @Hernán Ocasiones. Muchas gracias por conectarse y muy bonita noche. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.